Y acá estamos ya comenzando. La puntualidad es una de mis virtudes, así que dije 8 en punto, aquí estamos y vamos avisando a todos los que quieran acompañarnos esta noche, en una noche maravillosa que a mí me entusiasma mucho, porque el tema de la psicopatía y el narcisismo es un tema hoy álgido, un tema que está en boca de todo el mundo. Ustedes vieron que hoy todo el mundo sí es un psicópata o fulano es una psicópata, y creo que tenemos que tener un poco más de información a la hora de clasificar, calificar o describir a alguien. Esto no es algo que necesitamos o podemos tomar a la ligera. La realidad es que son temas muy complicados, y ahora vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este tema, alguien a quien aprecio mucho, respeto mucho, tiene un perfil muy interesante, sobre todo en el trabajo de ayudar a las víctimas que han caído presas de estos depredadores. Y vamos a hablar también sobre algunos temas de diferencias de perspectiva, como para la Argentina el doctor Hugo Marietán, un psiquiatra muy reconocido a nivel internacional, con quien tuve el honor de formarme como diplomada en psicopatía. Él no habla de víctimas, sino que habla de complementarias, y en el resto del mundo, Iñaki Piñuel, con quien nuestra invitada de hoy se ha entrenado, habla de víctimas. Por lo tanto, es indistinto en este encuentro, no importa si es víctima, si es presa, si es complementaria, la realidad es que son personas que han sufrido y sufren muchísimo. Por lo tanto, hoy justamente quiero darle la bienvenida a esta invitada de lujo, que es una experta en el entrenamiento y acompañamiento de mujeres víctimas de acoso y abuso emocional. Estoy hablando de Jennifer Arteaga. Jennifer vive actualmente en Estados Unidos, es originaria de Venezuela, es PNL Practitioner y Coach Cero, justamente formada por Iñaki Piñuel, un representante del tema de la psicopatía a nivel mundial, y también es Health Coach. Ella tiene mucha información que hoy va a compartir con nosotros, porque como les digo, el tema de la psicopatía y el tema del narcisismo hoy necesita que despertemos al conocimiento y a la información para que todos podamos tener recursos y herramientas, no solo para no caer presas de estos personajes y de estos perfiles que son dañinos y que pueden lastimar muchísimo a las personas desprevenidas o las personas ignorantes de la existencia de esto. Ahí ya veo que Jenny se ha sumado, así que en breve le pido que me mande solicitud. Estoy muy entusiasmada, como les digo, porque vamos a desmistificar un poquito el tema de qué es la psicopatía, qué es el narcisismo, porque lo que vemos, y sobre todo mucho en las redes, que el tema de ambos se mezclan, se confunden y no son lo mismo. Son perfiles, sí, complejos, que hacen daño, sí, pero no son lo mismo, tienen características diferentes. Vamos a hablar hoy un poco de qué es un psicópata integrado cotidiano y qué es un psicópata forense, por ejemplo, que hay diferencias entre el mismo perfil y cuáles son sus necesidades especiales. Hay mucho para saber de esto, pero luego y sobre todo no solo vamos a hablar de cómo funcionan en la sociedad, sino también de quienes caen presas de estos perfiles. Y cuando hablamos de este perfil podemos hablar de mujeres como de hombres, así que por favor, si en algún momento hablamos en masculino, siempre sepan que también es en femenino. Si bien es cierto, Jennifer se ha perfilado más a la ayuda de mujeres que han sido, como dije, víctimas de abuso emocional y acoso, pero también hay muchísimos hombres que caen presas de psicópatas y narcisistas, y tienen un costo altísimo para ellos también. Así que, bueno, sin más, me encantaría ver si ya la tengo a Jenny, que ya la vi, así que voy a ver si la encuentro. Aquí está. A ver, Jenny, ya te acepto la entrada de que vas a estar aquí charlando con todos nosotros, con mi comunidad y seguramente con la tuya. Buenas noches, Jennifer, querida. ¿Cómo estás? Hola Silvia, buenas noches, saludos a tu comunidad, gracias por la invitación, encantada de verte y de saludarte por aquí y de hablar de este tema tan interesante y como me lo dijo Marietán en el en vivo cuando lo hicimos, y tan preocupante.
Exacto, sí, exacto. Te vi en vivo con Marietán. Me encanta que estemos difundiendo incluso de las diferentes perspectivas, ¿no? Porque como dije, tal vez es una cuestión de terminología, pero no importa si es una víctima, si es una presa, si es una complementaria, son personas o complementario, pero la realidad es que son personas que por falta de información a veces o por cuestiones personales que necesitan aprender y trascender de cuestiones históricas que traen desde su autoestima, posiblemente caen en estos lugares y luego lo padecen. Así que, Jennifer, una de las preguntas que me gustaría iniciar esto es, yo sé que vos estás entrenada en todo este tema y me gustaría que me cuentes un poco por qué te motivó a vos incursionar, qué te motivó a vos incursionar en este campo de la psicopatía y el narcisismo. Mira, lo que me motivó principalmente fue el darme cuenta que no había suficiente ayuda especializada. Para nadie es un secreto, yo soy sobreviviente de psicopatía integrada, estuve en una relación con un psicópata integrado y durante mi etapa de recuperación, luego de haber salido huido de allí, me encontré en un mundo en donde no había quien comprendiera lo que a mí me había sucedido. Obviamente pasé por terapeutas, pasé por los psicólogos, estuve con psiquiatras y ninguno de ellos supo identificar que yo había estado con un psicópata y que mucho menos lo que yo tenía era un estrés postraumático generado por el acoso psicológico. Entonces, cuando logré por fin encontrar la pieza del eslabón y obviamente pasar por mi proceso debido de curación y de sanación, empecé a hablar y ayudar a personas, pero qué sé yo, amigos, gente de mi entorno cercanos a mí, que cuando me contaban sus historias coincidía con lo que a mí me había pasado. Empecé a Okay. ayudar a estas personas a mi alrededor y esas mismas personas me dijeron, tú me has ayudado mucho porque tú no te dedicas a eso. Y yo la respuesta que yo le di a esa persona es, no, yo no me voy a dedicar a eso porque ya hay mucha gente que está hablando de eso. Y esa persona me dijo, cuando tú vas a comer empanadas, hay muchos sitios donde comer empanadas y nadie va a decir, no voy a hacer un restaurante de empanadas porque ya hay 10 restaurantes de empanadas. Y eso me retumbó y quedó en mi mente y dije, es verdad, voy a empezar a hablar de esto. Y así empezó mi camino. Y ya la historia es lo que tienes ahorita, lo que sabes de mí. Aparte, Jenny, yo creo que lo más importante y siempre en todos los ámbitos, el que más ayuda es el que ha pasado por eso, ¿no? Por eso, para ayudar a un adicto, nada mejor que otro adicto, ex adicto, ¿no? Un adicto Uh -huh. recuperado, pero realmente en este caso que vos hayas pasado y vivenciado esto en carne propia, seguramente te da muchísima mayor empatía y comprensión de lo que está pasando estas personas con justamente un estrés postraumático que realmente es tremendo y es devastador de cómo salen cuando pueden salir de estas situaciones. Vos dijiste una terminología que vamos a ir aclarando porque tal vez mi comunidad no está tan entrenada como la tuya a escuchar, por ejemplo, lo que es un psicópata integrado, que el doctor Marietán lo llama cotidiano, ¿no? Es un psicópata que está entre nosotros, o sea, que puede estar en tu trabajo, puede estar, ser tu vecino, puede ser parte del grupo de amigos que tengas, o puede ser un político, un militar, un religioso, puede estar en cualquier ámbito y se adaptaron tan bien, son camaleónicos, se adaptaron tan bien a la sociedad que saben sobrevivir en ella, copiando, mimetizando a la gente que vamos a llamar normal, por favor, que se entienda, que lo decimos como para comprender y diferenciarnos de este perfil tan tremendo. Entonces, cuando Jenny dijo, vos estuviste, Jenny, con un psicópata integrado, o sea, alguien que era un camaleón en la sociedad y vos simplemente caíste en las redes de ese depredador. ¿Cuáles son, Jenny, las necesidades especiales de un psicópata y de un narcisista? ¿Tenemos diferencias entre unos y otros?
Bueno, primero vamos a aclarar qué es un psicópata. Es una persona que efectivamente lo acabas de aclarar perfecto. Además, tú también tienes tu formación en psicopatía, lo tienes clarísimo. Vamos a decirlo para la comunidad que está viviendo está cotidianamente entre nosotros y tiene unas necesidades especiales. No tiene ningún trastorno, no es ninguna persona que tenga alguna enfermedad mental, ningún trastorno mental. Simplemente tiene una forma de ser en el mundo, es un ser atípico que se mueve, que se levanta todos los días en función de cumplir sus necesidades especiales. Ahora, pregunta que me haces, ¿qué necesitan los psicópatas? Necesitan cubrir sus necesidades especiales, que son las mismas necesidades básicas que tenemos las personas comunes, lo que acabas de decir, los normales, una persona, pero además las necesidades especiales de ello es el control, controlar, adrenalina. Por eso es que ellos se meten en tantas situaciones de alta tensión, situaciones en las que nosotros los comunes nos sentiríamos enormemente estresados. Ellos se sienten relajados ante la de tener el poder, quieren control, quieren obtener adrenalina de situaciones tensas y quieren atención, por supuesto. ¿Qué quieren los Sí, y les narcisistas? encanta, ¿no? Perdón, Sí, y les encanta el verte a vos tensionada, ¿no? Porque disfrutan de cómo para vos o para todos nosotros la tensión es muy difícil de sobrellevar y tener. Ellos lo disfrutan, ellos generan situaciones de tensión justamente para verte a vos tratando de sobrevivir en esa situación cuando para ellos es agua de su costal, harina de su costal todos los días, ¿no? Es realmente algo en lo que ellos viven y si no hay una situación de tensión, la generan, porque ellos viven cómodamente en lugares de tensión. Por eso, primer bandera roja. Si vivís en un lugar, en un espacio con gente donde estás todo el tiempo tensionada o tensionado, bandera roja. Ahí hay algo que está pasando. Está el psicópata probablemente. Ahora lo que me Probablemente. preguntaste, que si narcisistas, atención, atención, atención y más atención y muchísima admiración. Sí. Esa es Aplausos, la gran aplausos y diferencia adulaciones. entre la adulación, el protagonismo, los flashes, las luces, el club de fans. Eso quieren los narcisistas. ¿Sabés que el Las otro día diferencias estaba también escuchando? entre... No, Perdón, es hay que hace como delay. una pausa, Tenemos hace delay. como un delay. Sí, 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 sí. sí, tenemos delay, entonces nos chocamos. Le pedimos perdón al público, pero este delay va a pasar que cada tanto nos choquemos. Yo voy a hacer todo lo posible para que no suceda. Solamente quería agregar esto, eh, que me pareció fantástico, Jenny, en el vivo que hiciste con la doctora Miriam Al-Awal, que les recomiendo este perfil que es maravilloso, este perfil de la doctora que es instintocriminal.science. Jenny hizo un vivo maravilloso con la doctora especialista en psicopatía y narcisismo, ella es psicopatóloga, y ella describió algo que me encantó, Jenny, cuando ella dijo que el narcisista te usa como un electrodoméstico. ¿No? Él te usa, ¿viste qué pasa con el electrodoméstico? Usa lo que le da el electrodoméstico cuando se descompone, simplemente lo descarta, lo sacude un poco y después lo descarta porque ya no le sirve. En cambio, el psicópata ni siquiera sos una cosa, sos algo que le servís en ese momento porque lo quiere, lo toma y después lo descarta. O sea, Así es una es. clara diferenciación y muy fuerte, porque el narcisista cosifica. Sos una cosa de su uso que luego cuando ya no le servís, te descarta, pero ojo, ya tiene otro electrodoméstico de reserva. Ojo con esto, ya tienen lista un par de otros electrodomésticos en reserva para cuando este no funcione más. El psicópata no, ni siquiera le importa eso, va y va usando y descartando, porque es en el momento, vive en ese presente en donde usa, es como el animal, quiere comer y come, Así mismo es. no lo piensa, tremendo.
Toda tuya. Voy a tratar de no pisarte, Jenny. No, no, Toda estaba tuya. contestando con precisión lo que me preguntaste, cuáles eran las necesidades de cada uno, y esa es lo que en parte, no todo, diferencia a el psicópata del narcisista, las necesidades especiales de cada uno. Exacto. Hay tres temas importantes que nos pueden dar también esta diferenciación para ver un poco las diferencias entre estos perfiles. Hablemos de la autoestima, de la empatía y del miedo, de cada uno de ellos. Si querés, autoestima, empatía y miedo. ¿Cómo se perfila cada uno de ellos frente a la autoestima, la empatía y el miedo? El psicópata no necesita autoestima porque él se cree un dios, tú lo sabes. Él es Dios, o sea, ¿de qué autoestima me estás hablando, no? Em, el narcisista realmente aparenta en su fachada de que él tiene una gran autoestima y el que él se muestra muy grandioso y muy resuelto, pero en el fondo él se sabe bien inadecuado. Él se sabe que él está totalmente desfasado, él se sabe que es tonto, que muchas veces es estúpido, que necesita mostrarse al mundo muy seguro, muy resuelto, porque justamente por dentro se sabe que él no es nada de eso. En cambio, el Exacto. psicópata, él no necesita, o sea, él es Dios. Claro. Hablabas de empatía. La empatía no existe para nada en el psicópata. O sea, es una ausencia total, absoluta de empatía. No le pasa ni por la mente de analizar a ver de qué se tratará. Y el narcisista puede, ojo, puede llegar a entender tu necesidad, tu problema, pero no le interesa realmente. O sea, Exacto. puede llegar a saber que sí está sufriendo, y es que no es empatía, pero sí pueden entender las emociones del otro, porque el narcisista también sufre, es un neurótico, pero Claro. realmente él siempre se va a poner primero. O sea, espérate, si Y tú es, tienes hambre, te esperas porque yo primero estoy. Así funciona la empatía del narcisista. Y es muy interesante este detalle, Jenny, en cuanto a la empatía del narcisista. El narcisista, como es un trastorno de la personalidad, él siente culpa, puede llegar a sentir algo de remordimiento. Sí, Pero un ¿por poco. qué? Porque él muestra que quiere reparar su culpa. No es que quiera reparar su culpa porque entendió el daño que hizo. Quiere reparar su culpa porque se siente fallado, siente que algo hizo mal y él no soporta sentir que está fallado, que algo hizo mal o que está mal visto desde afuera porque él falló. Entonces ahí aparece su gran necesidad de reconocimiento y va a buscar reparar eso, pero solo en ese momento. Entonces, ¿qué hace un narcisista? Un narcisista te dañó, vos le explicás el daño que te hizo, aquello que hizo, y es capaz de ir a comprarte un regalo y decirte, bueno, tomá, ya está. Con Sí, este eso regalo hacen. ya Eso pagué. es exactamente lo que hacen. Van a comprar regalos. Claro, compran, porque con dinero creen que solucionan o suplen la falla emocional que tienen. Primero, de percibir, de sentir la empatía por el daño que causó. Por eso muchas pacientes me dicen, pero Silvia, yo le explico. Y él hace el cambio en ese momento, pero después lo repite al día siguiente, claro, porque no incorporó el daño que te hizo por esa situación. Lo que le Exactamente. molestó es sentirse culpable y como el perro después del agua necesita sacudirse esa sensación porque no la tolera, no tolera la sensación de sentirse culpable, por lo tanto fallado, ha fallado. Y como Claro, él no soporta porque he eso, fallado, pero es porque esto me hace ver mal, cómo me veo. exacto, A él lo que le interesa exacto, es cómo se ve. tal cual. Entonces va y Ujú. compra regalos, o sea, el narcisista paga por el reconocimiento y paga para calmar a la otra parte, a la presa del momento, para que no siga acusándolo. La calma temporariamente, pero como luego vuelve a repetir lo mismo o parecido, la persona, la pareja dice, pero ¿cómo? Si ayer hizo todo esto para reparar esto que le dije que me dolió y hoy lo vuelve a hacer, sí, porque no registró el No daño hay que hizo. registros, no hay insight, no hay. Exacto, no hay Ujú. insight. Bien, y con el tema del miedo, ¿cómo abordan cada uno esto?
Bueno, el narcisista siente un miedo, una ansiedad ante situaciones de acción. Claro que sí, son bastante neuróticos. Tienen Ujú. ansiedad, preocupan, cuando no les va bien en el trabajo, cuando no están haciendo dinero, claro, se estresan, lloran, patalean. El psicópata no. El psicópata dice, mañana amanecerá y veremos. Él no está preocupado por lo que va a pasar en el futuro. Él dice, ya aparecerá una presa que me va a proveer lo que me haga falta. Miedo, no sienten miedo según todo lo que ha explicado Marietán, que yo creo que Marietán es el que más ha hablado sobre esa emoción de miedo en los psicópatas. No, no tienen miedo, ellos se navegan por la vida pues muy tranquilo, como lo dije al comienzo, en situaciones de tensión se sienten bastante calmados, sienten que la Sí, adrenalina los calma. La otra sí, persona, el narcisista, está ansioso. exacto. Y aparte, por ejemplo, alguien preguntaba ahí si ellos son candidatos a ser castigados. Digamos, traducida la pregunta sería, ¿son imputables? Sí, son totalmente imputables. Tanto uno como el otro Uh son -huh. totalmente imputables porque son conscientes de lo que hacen y están en contacto con la realidad. Así que, pero alguien puede preguntar, ¿pero no tienen miedo de ir a prisión? En realidad no, primero porque son tan buenos camaleones que saben evitarlo, pero si algo falla y terminan en prisión, ellos terminan siendo los que mantienen el poder ahí adentro y el control. Ustedes vieron que ellos hacen enseguida camarilla, enseguida hacen su grupo y ellos mandan. Entonces me parece que ni siquiera eso le tienen miedo. No, no lo van a elegir y van a saber cómo esquivar eso. Y decía, sí, son estafadores, son grandilocuentes, son mentirosos, son un montón de cosas dentro de lo Y que esa, son y esa es los la rasgos. razón por la que muchas personas le ponen una orden de restricción. En otros países se llama orden de alejamiento, en otros países le llaman perimetral. Se Exacto. saltan la orden de alejamiento. O sea, se la pasan por Total. encima, no me importa y... Así es, y Ujú. lamentablemente acá falta muchísimo camino recorrido. De hecho, el doctor Marietán está haciendo una tarea titánica hace más de 20 años para formar profesionales que logren realmente poner esto dentro de lo que es la estructura jurídica, porque esto ni siquiera está bien entendido dentro de la estructura jurídica, por lo tanto hay muchísimas mujeres que sufren el ser ex parejas y también, sí, y tienen hijos con estos psicópatas y realmente, mira, alguien dice que, bueno, después vamos a leer, no llego a tiempo, si tienen Ahí lo alguna está que otra leyendo. pregunta, escriban por favor en ese globito que hay abajo, escriban las preguntas que si en algún momento tenemos tiempo, pero imagínense que con Jenny y conmigo acá, que hablamos como hablamos y hay tanto para cubrir, Instagram no nos regala tanto tiempo, así que Es así. hagamos lo que podemos y si podemos contestar algunas preguntas lo haremos. Así que el doctor Marietán está haciendo una tarea titánica para ayudar a esas mujeres que son víctimas de psicópatas y vuelvo a decir, son muchas mujeres, sí, también hay hombres, ¿ok? Pero es cierto que la mujer es la que queda con sus hijos normalmente y el padecimiento es siniestro, es tremendo. Así es. Realmente hay casos y hay testimonios que son desgarradores. Por lo tanto, es necesario que tengamos más información sobre todo esto y esto es una pequeña semillita que queremos dejarles para que sigan investigando. Pero por favor, si algo hace ruido, si hay tensión, si ven que en Argentina decimos, si están remando y remando para volver a encontrarse con aquel que las sedujo o los sedujo, con esa primer parte del vínculo, no va a volver, ¿ok? No vuelve. Ese desapareció porque no existió. Es una máscara, es un disfraz que usó para la ocasión, para atraparlos y atraparlas, y una vez que la mosca está en la red, atájense. Por eso, ni bien haya un poquito de ruido, consulten. Y si encima están tan distraídos que no se dan cuenta y luego son padres y madres con una pareja psicópata, el padecimiento es 10 veces mayor porque esos niños pasan a ser trofeos. Entonces, realmente piensen mucho, averigüen
y no hagan cosas intempestivas y sin pensar. Bien, Jenny, de alguna manera estamos haciendo esto en función de ayudar y esclarecer, y el tema es enorme. Hablemos un poquito, si te parece, dos temas que me gustaría ver, que vos decidas cuál primero. El tema de las etapas en el vínculo con un psicópata y con un narcisista, ¿no? Las etapas claras del love bombing, la devaluación y el descarte, y luego cuáles son las características de la que llamamos la presa, ¿no? La presa que cae en esta red del depredador. Sí, ambos narcisistas y psicópatas tienen, Marietán dice que solo el modus operandi solo es del psicópata, pero es que el narcisista también idealiza al comienzo bastante. Exacto. Te aplica también un bombardeo amoroso. Sí, total, claro. La diferencia es que el narcisista entra a una relación de pareja por la idealización. Y quizás en el principio Exacto. él tiene ese ideal de que si este es el hombre y la mujer que me va feliz, esta es la que tiene todo lo que me gusta y tal. El psicópata entra a una relación es qué es lo que voy a sacar de aquí, qué es lo que le voy a Exacto. robar y qué es lo que, cuál va a ser mi ganancia. Entonces Exacto. evalúa los recursos de la persona. El psicópata evalúa primero que sea una persona con bastante recursos, que trabaje, que sea responsable, que tenga su dinero, que tenga sus cosas. Si no tiene dinero, pues que tenga bastantes recursos personales, ¿no? Estas personas pacientes, resilientes, con gran capacidad de perdonar, con gran capacidad de amar, para que soporte al psicópata. El narcisista quizás no viene a robarte los recursos, aunque sí te depreda económicamente durante la relación, pero él no entra a la relación de pareja con esa finalidad, el psicópata sí. Claro, Entonces claro. ambos entran con el bombardeo amoroso, que es Sí, toda esta etapa de idealización, pero que es una cosa exagerada, que es un enamoramiento exagerado, un cortejo que no es normal. Quienes hemos pasado por eso, es una cosa insidiosa, es una regaladera de rosas, de flores, de llamadas, de textos, de dedicatorias, es un sexo avasallante, un enganche sexual, una cosa que como lo decimos, como lo hemos dicho todo y lo dicen, yo nunca había vivido esto, yo nunca había tenido algo así. Y ya posterior a ese bombardeo amoroso, cuando ya la persona, la presita, está asegurada, está totalmente enganchada, vinculada, entra entonces la etapa de la denigración, que bueno, creo que ya la propia palabra lo dice, no hay que describir Mm, mucho. O sea, denigración, devaluación, todo lo que te puso arriba al comienzo, que le gustó, que le encantó, luego lo destruye y ahora ya no eres nada de eso. Luego ya vendría un descarte, obviamente antes de ese descarte vas a pasar por un camino de tortura. Si es psicópata te va a aplicar la luz de gas, que es confundirte, hacerte dudar de tu cordura, te va a triangular, compararte con terceros, meter a un tercero en la conversación, en la relación para generarte angustia, inseguridad, celos. Y antes de todo eso viene la proyección, viene lo que es la culpa, tú tienes la culpa de todo, proyectar, que es culparte absolutamente de todo lo que está haciendo la persona. Y ya de último, cuando estás completamente devastado, drenado, agotado, que no sirves para absolutamente nada, como lo que acabas de decir de la doctora Miriam, un artefacto que se ha desgastado de tanto uso, lo boto, lo tiro a la basura porque ya no me sirve para absolutamente nada. Esas son las etapas. perfecto. Y es tan duro y tan difícil que justamente una de las cosas que me parece importante recalcar, que cuando empieza la segunda etapa, yo escribí un ebook muy profundo sobre muchas de estas cosas que se llama De la manipulación afectiva al chantaje emocional. Los invito a obtenerlo por Mercado Libre, incluso pongan el nombre. Y ahí hay mucho de esta información, está bastante más extensa, si no lo tienen en las plataformas digitales conocidas. Pero creo que lo más importante a tener en cuenta en esta segunda etapa, que el love bombing fue tan increíble, o el bombardeo de amor, como bien lo dijo Jenny, es tan
fuerte que la mujer cree que encontró finalmente a la persona que creyó que ya no encontraría, que la comprende, que la escucha, que está para ella todo el tiempo, que le manda 20 mensajes, que a la mañana, que a la noche, que la busca, que le manda flores. Es tan impresionante que si bien es cierto, incluso le ofrece vivir juntos a los 3 días y a la semana le dice que quiere que sea la madre de sus hijos. O sea, es tan impresionante que la mujer que lo vive sabe que hay algo raro, la mujer o el hombre que lo vive, sabe que hay Sí, algo extraño, pero no lo quiere soltar porque le gusta lo que escucha, le gusta lo que está viviendo. Entonces se queda ahí, aunque sabe que hay algo extraño, pero lo justifica. Bueno, tal vez finalmente llegó el hombre o la mujer que me exacto. vio, que se enamoró de mí. Finalmente encontré esa persona. Cuando el depredador siente que esa persona está enganchada, que ya la mosca se quedó en la red y está atrapada, ahí es donde, y esto, ojo, la primera etapa ya esto va aconteciendo. Hay pequeños detalles que te van diciendo, pero, epa, ¿qué pasó acá? Te dejan como así, paralizada, pero ¿por qué hizo esto? Ya sea porque se ofendió porque no le contestaste un mensaje inmediatamente, o porque algo que dijiste o hiciste no le gustó, y te pone un freno, que vos te quedás como medio sorprendida o ¿Qué es lo que sorprendido. llaman la banderita roja que no vi? Claro, Exacto, lo la que pasa es que banderita roja. el bombardeo amoroso te hace también una especie de borrachera emocional Es que no eso, te permite ver, porque es exacto, tan intenso el bombardeo amoroso que, bueno, es una banderita exacto, roja. Bueno, todo el mundo tiene cosas. Bueno, no es tal tanto, o cual, sea, no es para tanto. es, Todo el mundo tiene sus cosas, eso es lo que decimos cuando es, estamos ahí. Y nos exacto, quedamos allí y poco a poco, lentamente, como la técnica de la rana hervida, va escalando. Esas banderitas rojas ya se vuelven en banderas grandes, grandes, y escala la denigración hasta que escala el maltrato y el acoso psicológico. exacto. Y lo interesante de esto es que en esta segunda etapa donde aparece el maltrato, donde aparece esta devaluación, esta denigración, la presa, la víctima, esta persona que cayó en la red, empieza a esforzarse para lograr que vuelva aquel que La la etapa de conquistó. bombardeo, claro. Exacto, que vuelva y está y lucha, pero en esa lucha se va deteriorando, se va perdiendo energía y ya llega un momento en donde entra en indefensión y ya siente que haga lo que haga, todo es igual, pero el tiempo pasó y tal vez ya está comprometida en una pareja, con hijos, con un montón de cosas y ahí siente que tiene que aguantar. Y ahí es donde a veces, y ahí Jenny vamos a pasar a esta parte donde vos sos experta, la pregunta es, ¿cuándo te piden ayuda? ¿Cuándo llegan a vos? ¿Cuándo se dan cuenta que ya no pueden más y que tienen que pedir ayuda? Ay, Silvia, lamentablemente la mayoría, y yo me incluyo, es cuando ya has salido de ahí. Claro, Cuando sales de ahí lamentablemente. y primero el shock que te genera el despegarte de ese psicópata es un estrés postraumático horripilante. Así Primero es. confusión, ¿por qué me descartó así? ¿O por qué yo tuve que salir huyendo? No entiendo qué me pasó, no lo vi venir, no cómo fue. O sea, primero estás en ese shock de qué fue lo que me ocurrió. Y después Exacto, entonces ahí. ya dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me recupero? La persona siente que no se puede levantar de la cama, que no tiene deseos de hacer nada, que quiere aislarse, que no quiere hablar con nadie, que tiene miedo, que tiene hipervigilancia, que tiene depresión, ansiedad, pensamientos obsesivos, no puede parar de pensar en el psicópata día y noche, no tiene, tiene disonancias cognitivas, sabe que no debe volver allí, pero lo extraño todavía, entiendo todo el daño que me hizo, pero quisiera que me llamara, quisiera que me aplique el joven, la etapa de reenganche, cuando el psicópata vuelve para hacerte regresar al vínculo de abuso. Eso es lo que Sí, tal. sucede y qué pasa cuando ya la persona tiene todo este conjunto de síntomas.
se ve en la necesidad, primero intenta hacerlo sola. Siempre la persona va a tratar, dice, yo voy a superar esto sola porque cree que se trata de un duelo por ruptura común, de una relación de pareja común. Y luego se da cuenta que esto va más allá, esto es la violación del alma, como dice Ujú, Piñuel. exacto. Sí, sí, es tan, Y tan ahí, duro. y ahí empieza la persona a empezar primero a investigar. Primero viene una época de investigación. Quiere ver videos, quiere leer libros, quiere entrar en estos directos, quiere buscar en YouTube los profesionales que hablen del tema y después, mucho después, cuando se da cuenta que no lo puede hacer sola, buscan la ayuda profesional. Ese es el trayecto. ¿Habrá un método para ayudar a quienes es más difícil que recapaciten? Yo creo que justamente, Alberto, estamos hablando de esto y ahora nos va a contar Jennifer un poco cómo es su proceso con estas mujeres, que ellas principalmente trabajan con mujeres, y darnos un poco un pantallazo de cómo ella trabaja desde su metodología con estas mujeres. Antes de ir ahí, me gustaría que describamos el perfil de las mujeres que caen en esta red más, más detenidamente. Es decir, ¿cuál es el perfil que generalmente cae? Cualquier mujer, cualquier hombre puede caer en principio en las redes de estos depredadores, pero algunas y algunos tienden a quedarse por algunas cuestiones que tienen que ver con su personalidad, y otros, como la rana en el agua tibia, cuando empiezan a subir el calor del agua, logran saltar y salen, pero hay otros que se quedan y se hierven adentro. ¿Cuál es la Ujú. diferencia, Jenny? Sí, bueno, es bueno que hayas hecho esa pregunta y hagamos esa distinción porque hay una gran desinformación. Estamos inundados de esta información y entre ese mar, pues consiguen de todo. Y hay personas que están diciendo que las personas que caen en relaciones con psicópatas o narcisistas son personas débiles, es que la persona no tenía autoestima, es que ella no se quería o él. Yo al principio me dediqué al acompañamiento únicamente de mujeres dado la demanda y todo lo que empezó a llegar a mi cuenta, ya decidí también ayudar a los varones. ¿Ok? Entonces ahora acompaño a personas. Ah, Si tú vas, buenísimo. yo al Ah, principio genial. tenía mi perfil, acompaño y ayudo a mujeres, pero Exacto. después me di cuenta que había una población masculina desatendida y nada, Claro. llegaron, pidieron ayuda y dije, claro, te voy a ayudar y perfecto, ahora ayudo a personas. Ahora, Perfecto. hay una desinformación de que las personas que caen en esos vínculos era que ya no se quería, es que viene con este problema y con lo otro, siempre atribuirle el problema a la víctima. ¿Ok? Ok. Entonces, sí es verdad que esa persona puede venir con ciertos traumas viejos, antiguos, también las personas con un sistema de creencia muy rígido de que tienes que conservar la familia, de que tú te tienes que quedar en tu matrimonio pase lo que pase y que los hijos tienen que estar en la familia unida, todo esto de la familia que tiene que estar junta, sí puede hacer que tu sistema de creencias te obligue a quedarte mucho tiempo al lado de alguien así. Pero lo que sí es un denominador común es que estas personas van a buscar presas con bastantes recursos. Un león, que es un Ajá. depredador, como un psicópata, hago la analogía, león y psicópata, ambos depredadores, no vas a buscar una presa chiquita, no me voy a comer un conejo que tiene poca carne y tiene poco cuerpo, no, me voy a comer una cebra entera que tiene más cuerpo, entonces así lo ve el psicópata. ¿Qué tiene esta persona? Wow, está guapa, tiene brillo, trabaja, estudia, habla bien, buen porte, se arregla, parece que es divertida, hace chiste, por eso las víctimas cuando hablan de su problema dicen, es que yo era, es que yo antes era, es que Tal cual. yo era muy alegre, yo bailaba, yo antes me arreglaba, yo antes me divertía, yo hacía amigos, yo hablan en pasado, porque en el presente el psicópata lo que hizo fue robarle toda esta energía, la energía vital, que es lo que te da ese charming, esa luz, ese encanto. Y obviamente Exacto. ellos sí van a buscar personas con bastante recurso y con encanto. Entonces Exacto. Sí, no los es recursos, porque tan, ellos,
parasitan eso luego, ¿no? Ellos son, una de las características es el parasitismo, ellos necesitan usar esos recursos para su beneficio, por lo tanto, el psicópata va a usar ese tipo de personalidades con mucha facilidad porque son recursos para ellos, para usar. Ahora, el narcisista puede ser que no sea tanto el recurso, sino la mujer que lo adule, la mujer que lo vea como un dios, la mujer que crea que después de él es lo mejor y por eso se presenta como la persona que tiene o muchos recursos para poder darle o usa y se brilla con los recursos de la otra persona. Por ejemplo, es muy típico que un narcisista le guste tener una mujer que brille, que se destaque, para que Guapísima, todos claro, para para que lucirla, todos lo envidien. porque él quiere Claro, admiración y aplauso y reconocimiento. ¿Y qué voy a hacer? exacto, Buscarme una que llame la atención, porque quiere llamar la claro, atención. Y exacto, quiero exacto. hacer un paréntesis aquí cuando preguntaste algo así como la característica de la víctima. La víctima no es codependiente. Hay muchísima información diciendo que somos codependientes de ellos. Los psicópatas no dependen de nosotros. Entonces, para que exista un codependiente, tiene que existir un dependiente. Y los psicópatas no dependen de nosotros. Si tú no estás con el psicópata mañana, él no se hace problema, él rápidamente se consigue otra cosa, otra persona. Exacto, exacto. Entonces, Tal cual. nosotros no somos codependientes y no permitan esa imposición de contenido cuando ustedes estén trabajando con ese profesional, con ese terapeuta, ese psicólogo, esa gente de cambio con quienes ustedes decidan, no se dejen poner esa etiqueta de codependiente. Perfecto. Vamos entonces un poco a hablar ahora sí de tu proceso y algo que me parece fundamental que no podemos dejar de mencionar y tenemos que hablar de esto, que es el contacto cero, ¿no? Que es la estrategia fundamental una vez que has logrado sacar a la persona de las garras del depredador o ha logrado ella salir, escapar y empieza a buscar ayuda. ¿Cómo se trabaja esto, Jenny? Sí, hay una confusión entre contacto cero y el tratamiento de silencio que te aplica ese abusador. Llámese Uf, sí. narcisista, psicópata, ¿ok? Cuando yo les pregunto, ¿estás en contacto cero? Él me bloqueó, esa es la respuesta. No, Claro, chicos y chicas, los psicópatas no hacen contacto cero con nadie. Ellos lo que hacen es que te ponen en pausa un tiempo, te guardan en un cajón y ahí te dejan un tiempo y se van a estar con otra víctima, a hacer cosas nuevas, te ponen en pausa porque luego te van a recoger nuevamente para reciclarte y volverte a utilizar. No, ellos no hacen contacto cero con nosotros. El contacto cero es una técnica de protección que únicamente lo hace la víctima o la persona afectada por el psicópata. Y es básicamente cero contacto, así mismo como lo dice. Yo no me comunico más con la persona. Yo bloqueo a la persona a través de toda red social, toda mensajería instantánea, toda canal de comunicación como email, llamada, texto, incluso romper la comunicación con los amigos cercanos al psicópata y la familia del psicópata porque ellos también son un canal de comunicación. Ese es el no sí, contacto. tal cual. Alguien pregunta, ¿y si tienes hijos, haces contacto cero? Hay que minimizar el contacto, minimizarlo. Yo no converso con el psicópata, yo no me engancho en una conversación con él, yo única y exclusivamente hablo lo concerniente a mis hijos y yo no me salgo de la conversación para hablar nada más. Llega un momento en que como estás en ese círculo de únicamente hablar de tus hijos, el psicópata puede llegar a aburrirse y entonces ahí puedes atenuar un poco ese maltrato que ellos quieren seguir ejerciendo después que se termina el vínculo a través de los hijos, porque los hijos son también cosas para los psicópatas que ellos van a utilizar para continuar con el maltrato y la denigración.
y legalizar, ojo, no llegar a acuerdos con tu psicópata o tu ex psicópata, es legalizar las visitas en una corte, en unos tribunales, delante de un juez de menores, de familia, notado, documentado todas las visitas, la hora, cuáles son los días que les toca, cómo va a ser la custodia compartida o si la custodia te va a quedar a ti sola, eso tiene que quedar legalizado, igual que la manutención. No llegamos a acuerdos con psicópatas de mención ni de visitas, porque ellos no cumplen ningún acuerdo, ni lo Bien. respetan ni lo cumplen. No, pues no entienden de eso. O sea, que en Uh -huh. realidad a ellos nadie les pone un límite, a ellos nadie les dice qué tienen que hacer. La ley Exacto. no existe, ellos están todo el tiempo fuera de la ley y les molesta que alguien venga a decirles, y son tan astutos, tan vivos, porque atención, no son inteligentes. Y esto es importante porque es un mito. El creer que un psicópata es inteligente es un mito. Son vivos, son astutos, son perseverantes y muy enfocados. Cuando ellos tienen un foco, ellos van derecho para ahí. Así que no los confundan, no son inteligentes, pero tienen tan clara la meta que la forma de actuar luce como si supieran o si fueran inteligentes, pero no lo son. Pero sí les molesta mucho que los quieran controlar, porque el control y el poder lo tienen ellos. No Entonces, soportan los impedimentos. ahí va, no soportan que los bloqueen o que les digan esto no se puede. Por eso Uh-huh. son personas que están transgrediendo todo el tiempo todo, ¿no? La ley, los límites, los no, les molesta los no. No te cuenta cuando si alguien dice, hacen creer que son inteligentes. Claro, como dije hace un rato, son buenos camaleones, saben muy bien cómo hacer para disfrazarse de lo que necesitan y quieren mostrar. El tema es que le compremos el disfraz. Y para no comprar el disfraz debemos estar despiertos y despiertas. A mí hay una frase que me encanta. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Así que, Uh-huh. ojo, Es cuando demasiado viene bello para ser verdad. eso, too good to be true, ojo con todo eso, ¿no? Porque la realidad es que algo te tiene que hacer ruido por detrás. A no ser, a veces pasa que estás vos, mujer u hombre, tan necesitado o necesitada de afecto, porque te sentís carente de eso o no encontrás, y hoy en el mundo de las apps esto está lleno, porque está todo el mundo buscando cómo cubrir su necesidad afectiva, a veces caen estos voladores en el medio. Alguien preguntaba, Jenny, que hablemos de los monos voladores. ¿Podrías hacer alguna alusión a eso? La alusión sencilla, la gente que está colaborando con ese psicópata. Los narcisistas Exacto. tienen fans, club de fans, y los psicópatas Sí, monos voladores. Acuérdense que el tal cual. narcisista es el flash, los aplausos, reconocimiento, Exacto. atención, quiero atención. Entonces son fans. Y el psicópata tiene colaboradores, familias, amigos en común y personas que van a llevarle noticias tuyas a ese psicópata de lo que estás haciendo tú al haber huido o salido del vínculo, y también lo van a mantener a él informado y van a colaborar con la campaña de difamación que también viene luego. Bueno, la campaña de Exactamente. difamación siempre existió, pero se escala a mayores niveles luego del vínculo. Totalmente, porque el ex siempre, o la ex del psicópata, siempre es la loca o el loco, el malvado, el que lo traicionó, el que hizo lo que no debía, y él siempre, o ella, terminará siendo la víctima. ¿Ok? Siempre la víctima del otro es ella, una vez que termina y empieza esa campaña de difamación, porque van a hacer todo lo posible para devaluarte públicamente para que ellos queden siempre en una buena posición. Y la posición que siempre genera conmiseración de todo el mundo es la de la víctima. Son altos manipuladores, son manipuladores seriales, manipuladores profesionales, ¿ok? Entonces, cuando ustedes sienten, y es muy importante este registro, cuando ustedes sienten la manipulación de alguien, posiblemente estén sintiendo un sentido de culpa o de obligación. Alguien que los está manipulando está
cuestionando la culpa y el sentido de obligación en ustedes. Es decir, que hay algo que empieza a hacerlos sentir mal. Y como nadie tolera la culpa, queremos repararlo y Correcto. terminamos castigándonos, complaciendo al manipulador. Entonces, esa es la estrategia primaria que ellos usan. Y con diferentes estrategias de manipulación como enojos brutales, súbitos, agresiones que no Chantaje, entendés de dónde chantaje salieron. Muy emocional. bien. Chantaje emocional, frío, te aplican la ley del hielo, te dejan de hablar, te aplican el visto y no te responden el mail, el WhatsApp, te hacen ghosting y después vuelven, o sea, sin ningún tipo de reparo, porque son estrategias de manipulación para confundirte, para generarte culpa, algo habré hecho mal. ¿Yo qué hice para que me haga esto? ¿Debo ser la culpable de que algo hice mal? ¿O un sentido de obligación de buscarlo? Y lo que quieren es hacerte estar todo el tiempo pendiente de ellos, ¿no? Porque es lo que necesitan. Y ese sentido de culpa y de que yo me debo, tengo una obligación, ellos lo hacen con el sentido de derecho. Claro, Es que yo tengo el derecho, tú me tienes que dar esto, o me tienes que hacer esto, o dame lo que te estoy pidiendo, porque eso me corresponde. Es el sentido de derecho que ellos ejercen que te inocula esa culpa. Y viene el sentido de culpa. No lo estoy haciendo bien, no soy suficiente, no logro satisfacerlo. Por más que me esfuerzo y me esmero, es como que me trata peor. Y es así. Entre y más te van esmeras, claro, y van erosionando tu autoestima, ¿no? Porque si vos podías tener una autoestima fuerte, como bien dijiste, Jenny, antes yo no era así, pero luego se encargan de ir erosionando esta seguridad, uh-huh, esta confianza que tenías en vos, porque empiezan con un trabajo de confundirte muchísimo y de hacerte dudar de vos. Empezás a sentir que no sos suficiente, que te tenés que forzar para estar a la altura de sus expectativas. Estas son parte de las estrategias de manipulación que usan y por eso son tan devastadoras, porque la persona simplemente empieza a dudar y empieza a sentirse muy débil y lo único que desea es que vuelva aquel o aquella que conoció. Entonces siempre cree que en algún momento va a volver. Esto es el efecto casino, viste que cuando ganás en una maquinita seguís uh-huh, locamente buscando que te invirtiendo vuelva a más. dar invirtiendo más. Ok, esto es lo que pasa también, se vuelve una adicción. Una adicción en donde estás pasando todo para ver si lo haces lo suficiente para ver si logras que aquel que te prometió el amor eterno vuelva. Y la mala noticia que tengo es que no volverá. Así que por favor, ten esto claro y pedí ayuda. Si estás en una situación donde algunas de estas banderas rojas te identifican, pedí ayuda. Hoy hay muchos profesionales entrenados para tratar a las personas que cayeron presas de estos depredadores. No todo el mundo sabe cómo hacerlo, no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo tiene la información de cómo hacerlo. Pero acá tenés profesionales que son maravillosos, que están entrenados. Acá tenés dos profesionales que están entrenadas para ello y que te van a poder ayudar a salir adelante. Si te hace ruido, pedí ayuda. Jenny, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría simplemente si querés dar un pantallazo de cuál es tu proceso terapéutico con estas personas. Bueno, ahorita cuando estabas diciendo esto va erosionando tu autoestima y ya dejas de ser la persona que eras al comienzo antes del psicópata, lo que está pasando es que la autoestima queda totalmente destruida, la persona baja la cabeza y cuando llega un terapeuta que no sabe lo que le ha pasado a la persona, le dice, es que tú no tienes autoestima. Claro, es verdad que cuando sales del vínculo psicopático no tienes autoestima, pero eso no es la realidad de siempre. Eso es el resultado de haber estado expuesta a estrés psicológico y abuso emocional. Entonces no se dejen poner ese contenido de que ustedes no tienen autoestima y esa es la razón por la que estaban con el psicópata. ¿Cómo es mi proceso? Lo primero que debemos abordar siempre, eliminar la vinculación traumática. Eso es lo primero que hay que abordar. Sacar a la víctima del vínculo con el psicópata. No solamente físico, porque la víctima queda vinculada una vez que sale. Romper ese vínculo traumático.
ayudar a la persona a que elimine todo el compendio de síntomas de estrés postraumático. Y una vez que ya hemos logrado ese milagro que se puede, se hace, ustedes no tengan la menor duda, todo eso remite, pasamos a devolverle a esa persona la conexión con su identidad personal, con sus recursos, con todo eso que ella dice yo antes era. No, ustedes no eran antes, ustedes siguen siendo eso, pero hay Son, que volver a la conexión, volver al ser. exacto, Yo trabajo, maravilloso. la metodología que yo particularmente uso es poniendo de acuerdo a la mente consciente con la mente inconsciente para que el resultado sea más rápido, ya que la mente inconsciente es la que genera todos tus resultados, tu comportamiento y todas tus decisiones. Entonces, logrando esa conexión entre la mente consciente e inconsciente, se puede avanzar bastante rápido. Maravilloso, y como siempre digo, Instagram nos regala una hora, bueno, ya estamos. Sí quiero Ya decirles, estamos. Jenny tiene un perfil muy interesante, jennyarteaga.coach, síganla, me parece que hay información que ella muy apasionadamente brinda de forma constante sobre el narcisismo y la psicopatía. El otro perfil que les recomiendo es el de la doctora Miriam Alawal, que les dije hace un rato, instintocriminal.science, science de ciencia en inglés, que también tiene información muy rica. Ella es una psicopatóloga apasionada del estudio de estas temáticas. Así que solo me resta decir, Jenny, gracias. Gracias por haber estado aquí, por brindarte, por compartirte, por ayudar a tantos a despertar, que nuestra intención fue darles esta lucecita en el camino para saber que se puede. Si sienten que este vivo puede aportar valor, compártanlo. Ahí abajo tienen un avioncito. Yo, si la tecnología me ayuda y todo está a mi favor, lo subo ni bien termino, porque siempre digo que la tecnología me ayude porque es un vivo maravilloso y sé que mucha gente dijo, por favor, súbanlo. Claro que lo voy a subir. Y si quieren, lo comparten. Nosotras felices de que lo que podamos compartir con ustedes llegue a más gente. Así que Silvia, a mí gracias, tus me palabras encanta finales. que me hayas contactado desde la Patagonia. Yo estoy por allá arriba, pero tengo una comunidad enorme que es de Argentina y de verdad hace muchísima falta. O sea, necesitamos más profesionales, no nos damos abasto. Sí, La población no, que ha pasado por esto es es verdad. mucha. Así que sé que tienes muchísimo Exacto. que aportar bueno, a mi comunidad, a la tuya, porque es enorme, de verdad, y hay una gran cantidad de gente desatendida en esto. Así que estoy Así es. fascinada de que te hayas unido a no solamente estudiar la psicopatología, sino que también acompañas a personas en sus procesos. Absolutamente. Y realmente tenemos muy buenos resultados porque además lo hacemos no solo con el conocimiento, con la formación que tenemos, sino apasionadamente, con mucha empatía y mucho amor para poder ayudar a todos aquellos que todavía están en ese lugar, pero que se puede. Lo importante es que sepan que se puede. Así que gracias, mi querida Jenny, un placer, Gracias a un ti, un abrazo millonzote. enorme, al contrario. Gracias, un beso Abrazo. enorme. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Como vieron, no tuve tiempo de responder preguntas, pero esperamos que con todo lo que hemos compartido hayan sido respondidas algunas al menos. Gracias por acompañarnos y ahora mismo lo subo. Chao, Jenny querida, un beso enorme a todos. Que estén muy bien y buen descanso. Beso.